Quiero compartir en este vídeo cómo entendemos desde el punto de vista de la desprogramación biológica el proceso o programa, lo llamamos programa, de la enfermedad. Para nosotros la enfermedad no es una situación de un microorganismo, una bacteria, un hongo, un virus, que viene desde el mundo exterior a atacarnos y a producir una patología, como se está viendo en este momento a nivel colectivo con la pandemia. No es esto no es real, esta manera de percibir la situación, sino que la persona que está viviendo la vida, una persona como tú, como yo, vivimos la vida, vivimos momentos maravillosos, pero también vivimos momentos estresantes, momentos conflictivos. Entonces, cuando un ser humano vive una situación de estrés, cuando un ser humano está bajo una presión o vive una situación de peligro, el cuerpo tiene una manera de reaccionar. El cuerpo obedece a unas leyes de adaptación. El cuerpo responde bajo un sistema de adaptación a esta situación de estrés. La manera como nosotros vivimos ese conflicto está determinado por la percepción que nosotros tenemos de la vida, por las creencias que nosotros tenemos acerca de las cosas, como deberían ser, como no deberían ser. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de ustedes nace con un programa o unos programas. Esos programas ya estuvieron ahí antes. Son programas que vienen del linaje. Son maneras como uno percibe la vida, no solo desde las creencias, sino también desde un bagaje emocional que es heredado. Porque esas cargas de dolor que se vivieron en el pasado acompañan nuestra vida y en determinados momentos, en la infancia, en la juventud, esos programas se reactivan. En el momento que se reactiva el programa es porque vivimos una situación de conflicto que resuena con ese tipo de programa. Por ejemplo, imagínate que tú traes un programa de injusticia, ¿sí? A lo mejor eres el primogénito y cuando nace el segundo hijo en casa, tú vives una injusticia de haber sido el rey de la casa y de repente haber perdido tu reino, porque la atención y el cariño de papá y mamá se lo lleva a tu hermanito. Entonces la persona ya está sensible por esta situación que pasó en la infancia y ahora, a través de los años, aparece otra situación. Imaginemos que los papás fallecen y dejan la herencia y la dejan a favor de ese hermano que el primero considera consentido, y entonces vuelve a revivir una situación de injusticia y se activa completamente el programa y aparece un síntoma. Y el síntoma está expresando esa injusticia, o dicho de otra manera, esa carga de dolor que ya traía de la infancia, que ya traía como programa antes de nacer, y que ahora acaba de precipitar y expresa un síntoma. Las personas no asociamos un síntoma con una situación de dolor que uno vive en su vida. Solo una situación así ya puede activar un programa de injusticia cuando el ser humano está trayendo ese programa. Dicho de otra manera, tú no puedes desarrollar una enfermedad si no traes el programa para dicha enfermedad, a menos que la causa que activa esa enfermedad no sea emocional. O sea, básicamente el 85% de las enfermedades tienen una causa emocional, pero también hay otras causas: intoxicaciones, mala alimentación, malos hábitos, golpes o traumatismos, radiaciones, ¿sí? Hay otras causas que pueden generar una enfermedad. Ahora estamos analizando básicamente las causas emocionales. Entonces, cuando una persona vive un conflicto, si ese conflicto llega a unos límites, se activarán los programas que esa persona ya trae consigo misma. Y eso es muy importante de entender. Primero hay que entender, para comprender la enfermedad, primero hay que entender que la enfermedad tiene dos momentos: un momento de conflicto y otro momento de reparación de conflicto. Tú pasas por una situación de estrés, estás viviendo un conflicto y luego resuelves ese conflicto porque cambian las situaciones exteriores o porque cambia tu percepción y entras en una fase de reparación de este conflicto. Por lo tanto, toda enfermedad tiene dos fases: una fase de conflicto, donde el sistema neurovegetativo, el sistema que regula, el sistema nervioso que regula las funciones fisiológicas del cuerpo, se dispara.
Es como si tú estuvieras delante de un enemigo, delante de un depredador, delante de un peligro, y tus reacciones físicas son de o bien escapar o bien atacar. ¿Sí? En ese caso, tu corazón latirá más rápido, tus pulmones respirarán a una mayor velocidad, la sangre a nivel periférico se vasoconstringirá, habrá sudoración, la digestión se detendrá, etcétera, etcétera, etcétera. Tu cuerpo se prepara para atacar o para escapar corriendo. Estamos en la fase de conflicto. Una vez pasamos a la fase de reparación, desaparece el depredador, ya sea real o sea imaginado, porque esta es otra, el ser humano está todo el tiempo pasando de lo real a lo imaginario, de lo real a lo conceptual o virtual. Entonces, para nosotros es lo mismo que yo imagino que está llegando un enemigo que realmente esté llegando. ¿Sí? El efecto que va a tener en mi cuerpo va a ser el mismo grado de estrés. Si tú estás imaginando que tu marido está saliendo con otra persona, y no es verdad, es fruto de tus celos, el efecto que va a tener en tu fisiología va a ser exactamente el mismo. De modo que toda enfermedad contemplará dos momentos, un momento de conflicto y un momento de reparación, donde el cuerpo se está recuperando de la energía gastada a lo largo de ese conflicto. Bien, eso es muy importante entender esto, para poder entender la enfermedad. ¿Sí? Porque cuando una persona vive un momento de conflicto, la manera como tiene el cuerpo humano es sabio, el cuerpo humano tiene un sistema inmunológico tremendamente eficaz, pero ante situaciones de conflicto, el cerebro automático, el cerebro que regula todo lo que nosotros no tenemos que controlar, como es la respiración, la digestión, la reproducción, ¿no? Por ejemplo, la gestación de una mujer no la tiene que controlar, se da automáticamente. Entonces el ser humano, que es un sistema perfecto, ante una situación de conflicto, también activa ciertas funciones para tratar de adaptarse a esta situación de estrés. Porque realmente no es solo que hay un microorganismo exterior que se acerca y ataca el cuerpo y lo lleva a la enfermedad, no es así, sino que ante ciertas situaciones de estrés, el cerebro automático permite la entrada de ciertos microorganismos para que participen en la fase de reparación, en la fase en que el conflicto ha terminado. Entonces, si pudiéramos comprender la enfermedad como lo que realmente es una situación donde la persona vive un conflicto, ese conflicto activa un programa para tratar de adaptarse a esta situación de conflicto, ¿sí? Entonces entenderíamos que donde realmente es importante es en el acompañamiento psicoemocional de la persona. Es ahí donde hay que poner la energía, no en tratar de matar un virus o de aislar un virus o de protegernos de un virus que probablemente ni existe, sino que comprender cómo es el sistema humano, cómo trabaja sus emociones, cómo se disparan los programas, cómo vive la persona sus emociones o cómo debería vivirlas, porque no sabemos vivir las emociones, ¿de acuerdo? Ahora, no todas las personas responden de la misma manera a una misma situación. ¿Por qué no responden igual? No responden igual porque todos traemos unos programas que vienen del pasado, vienen de nuestro linaje, vienen de nuestra infancia, de nuestra gestación, y nos hacen ser quienes somos y cómo vemos la vida. Entonces, cuando respondemos ante una enfermedad, cuando aparece la enfermedad no contagia a todos los niños de una escuela de manera igual. No. Contagia a aquellos que responden, que se les activa el programa ante la situación que se está viviendo. Por eso, ahora que estamos viviendo una situación colectiva tan fuerte, de tanto miedo, miedo al contagio, donde las personas no pueden respirar bien, donde las personas pueden estar viendo el enemigo, entre comillas, el miedo, el peligro, allá afuera en tantos lugares, eso garantiza que se activen muchos programas de supervivencia en muchas personas y eso los puede llevar a la muerte.
O sea, lo que estoy tratando de decir es que los virus o las bacterias o los hongos, cualquier microorganismo no es nuestro enemigo. Repito, los microorganismos, sean bacterias, virus o hongos, no son nuestros enemigos. El enemigo es el miedo. El miedo activa programas. Entonces, el ser humano está desconectado de la vida, el ser humano está desconectado de sus emociones, está perdido en los laberintos de su mente. Desde ahí, y cada día más, ahora que estamos todo el tiempo con los celulares, todo el tiempo con las pantallas, estamos ajenos a la realidad. Bueno, cuando dos seres humanos viven la misma realidad y uno se le despiertan sus programas de supervivencia y hace una patología, manifiesta un síntoma, es porque esa persona, bajo esas circunstancias, ha entrado en una situación de conflicto. Esa situación de conflicto ha activado un mecanismo en el cuerpo de adaptación a esa situación de peligro, de conflicto, y aparece la enfermedad. Otra persona ha vivido lo mismo, pero no ha desencadenado un conflicto, no ha desencadenado una situación de enfermedad. Aquí, en la situación colectiva en la que vivimos, donde todos nos podemos contagiar, donde tenemos que vigilar, tenemos que mantener una distancia para no contagiarnos, tenemos que ir todo el tiempo con un mecanismo en la boca que no nos permite respirar, que está afectando nuestro estado natural, nosotros podemos estar activando programas. En realidad, los virus, las bacterias y los microorganismos, aunque utilices gel, aunque utilices tapabocas, no te estás protegiendo de nada, porque todos los microorganismos están en todas partes, están en tu cuerpo, están en tu sistema digestivo, están en tu piel, están en tu mucosa, están en todas partes. Ahora, en esta situación de miedo, en esta situación de vuelve a haber contagio, ahora que está volviendo a subir de nuevo los niveles de contagio, no hay realmente un contagio, lo que hay es una situación de miedo, se está llevando a la población a que tenga miedo. En la medida que podemos poner atención y energía en conseguir que el hombre se haga consciente de su sistema, que pueda gestionar mejor sus emociones, que pueda ser consciente de sus creencias, que pueda hacer cambios en la manera como percibe la realidad o en aquello que se le dispara y que le genera un gran conflicto. Si podemos educar al ser humano a responder de otra manera, habremos resuelto no solo la pandemia, sino que habremos llevado al ser humano a un nivel de conciencia más alto. Pero mientras estemos poniendo situaciones fuera que son peligrosas, que ahora antes eran los rusos, la bomba atómica, luego los árabes, ahora el virus, las pandemias, siempre hay algo para estar atemorizado. ¿Por qué no empezar a construir la confianza en la vida? ¿Por qué no empezar a trabajar todo aquello que somos, nuestras carencias? ¿Por qué no resolver las heridas del pasado? ¿Por qué no empezar a aprender a salir de la mente para vivir la vida plenamente? ¿Por qué no descubrir esa fuente de dicha y de plenitud que hay en el corazón de todos los seres humanos? Eso es lo que yo me pregunto. Hay tanto trabajo por hacer. Tenemos que reconciliarnos con el sistema, con la madre tierra. Tenemos que entender, ser más respetuosos. No, pero queremos seguir igual. Queremos seguir en esta carrera de ratas hacia un lugar que no sabemos ni dónde nos está llevando. En la medida que nos aislamos, en la medida en que las pantallas nos incomunican de los demás, estamos entrando en un sistema de carencia brutal. Lo que necesita el ser humano es poder amar, sentirte querido, poder querer. Estamos locos, estamos idiotizados, como decía un amigo. Estamos perdidos, estamos aborregados. Estamos haciendo lo que los demás nos dicen. Estamos confundidos. Hemos perdido la conexión con la verdad. Tu corazón sabe.
Tu corazón sabe, tu cuerpo sabe lo que es mejor para ti, pero tú estás desconectado de tu cuerpo. ¿Cómo puedes saber lo que es mejor para ti? ¿Cómo puedes saber cuál es la versión de los hechos? No lo puedes saber porque estás desconectado. Escuchas una versión, escuchas otra, te confunden, ya no sabes qué creer y te quedas con esa duda y esa confusión, cuando dentro de ti está todo el potencial. Tú sabes, tu inconsciente sabe, pero estás perdido en tu mente. La clave está en salir de la mente, está en el silencio, está en la meditación, está en reconectar con tu verdadera naturaleza. Ahí está la respuesta, ahí está la salida. Eso es todo. Gracias.